Todos sabemos que el Vaticano esconde secretos, pero solo unos pocos afortunados han logrado acceder a ellos. Hoy te contaré dos historias reales, historias que han sido silenciadas durante años. Y que, quizá, nunca debiste conocer. Llevo 18 años trabajando en los archivos históricos. He catalogado documentos antiguos, traducido manuscritos olvidados y restaurado textos que nadie ha leído en siglos. Mi trabajo siempre ha sido meticuloso, discreto, y sobre todo, seguro. O al menos eso creía hasta aquella tarde de octubre, cuando me asignaron catalogar una colección recién descubierta en los sótanos más profundos, en habitaciones que ni siquiera aparecían en los planos oficiales. Todo comenzó con un simple comunicado interno. Mi supervisor me convocó a su oficina, una habitación austera con una única ventana que daba a los jardines internos. Me informó que durante unas renovaciones estructurales habían descubierto una cámara sellada tras un muro falso. Dentro habían encontrado cajas de documentos que, según las fechas preliminares, databan del siglo XV. Mi tarea era simple: catalogar, preservar y determinar la importancia histórica de aquellos textos. Debes trabajar solo, me advirtió con una seriedad inusual. Y nada de lo que veas debe salir de allí sin autorización expresa. Al día siguiente descendí a los niveles inferiores. Nunca había estado tan profundo en el complejo. A medida que bajaba por escaleras cada vez más antiguas, la piedra mostraba signos de épocas diferentes. Moderna, renacentista, medieval, hasta llegar a pasajes que parecían excavados en la misma roca fundacional. El guardia que me escoltaba era un hombre taciturno que apenas pronunció palabra durante todo el trayecto. Solo cuando llegamos a una pesada puerta de roble reforzada con hierro forjado, me dirigió la mirada por primera vez. No se quede después del atardecer, murmuró mientras abría la puerta con una llave que parecía tan antigua como el edificio mismo. Las luces fallan a veces. Y el aire se vuelve difícil de respirar. La habitación era más grande de lo que esperaba. Estanterías improvisadas contenían decenas de cajas selladas. Una mesa de trabajo había sido colocada en el centro, bajo la única bombilla que iluminaba adecuadamente. El resto de la estancia permanecía en penumbra, con lámparas auxiliares que apenas penetraban la oscuridad de los rincones. Comencé mi trabajo con el entusiasmo propio de un investigador ante un descubrimiento potencialmente importante. Las primeras cajas contenían registros administrativos, correspondencia diplomática y registros económicos. Nada extraordinario, aunque de indudable valor histórico. Fue al tercer día cuando encontré el primer documento extraño. Un cuaderno encuadernado en un material que no supe identificar. No era cuero, ni pergamino, ni ningún textil conocido. Tenía una textura similar a la piel humana, pero más gruesa, más resistente. Las páginas estaban escritas en un latín arcaico mezclado con símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. El texto parecía ser el diario de un sacerdote, un tal hermano, según se autodenominaba, sin nombre específico. Relataba una expedición a tierras lejanas, ordenada directamente por el Papa de entonces. El objetivo: recuperar ciertos artefactos sagrados de un templo pagano antes de que cayeran en manos de los infieles otomanos. Lo que me perturbó no fue la misión en sí, sino las descripciones detalladas de los artefactos. El autor hablaba de objetos que respiraban, de estatuillas que cambiaban de posición cuando nadie las observaba, de un cáliz que contenía un líquido que nunca se derramaba incluso cuando se vertía. Según avanzaba en la lectura, la caligrafía del autor comenzaba a deteriorarse. Las entradas se volvían confusas, mezclando experiencias con pesadillas, realidad con delirio. Escribía sobre voces que le hablaban en la oscuridad, sobre sombras que se movían contra la dirección de la luz, sobre cómo sus compañeros de expedición habían comenzado a comportarse de manera extraña, realizando rituales a escondidas. La última entrada completa describía su regreso a la ciudad. Solo 3 de los 12 expedicionarios habían sobrevivido. Y habían traído consigo los artefactos, ocultos en cajas selladas con plomo y bendecidas con rituales antiguos. Las páginas finales estaban manchadas con un pigmento marrón oscuro que sospeché era sangre seca. Y en el margen de la última hoja, una nota escrita con una caligrafía diferente, más moderna, datada 200 años después:
los artefactos permanecen confinados. Los guardianes mantienen su vigilancia. Que Dios se apiade de nosotros si alguna vez despiertan. Esa noche, al regresar a mis habitaciones, tuve el primer sueño. Estaba en un pasillo infinito con puertas a ambos lados. Detrás de cada puerta escuchaba susurros en idiomas desconocidos. Y al final del pasillo, una luz verdosa parpadeante iluminaba una figura con vestimentas sacerdotales, pero cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha. Me hacía señas para que me acercara. Desperté empapado en sudor frío. Decidí que estaba dejando que mi imaginación se desbordara por la atmósfera sombría de aquellos sótanos. Continuaría mi trabajo con rigor científico, sin dejarme influenciar por sugestiones. Al día siguiente, descubrí una caja diferente a las demás. No estaba hecha de madera sino de metal. Parecía plomo, pero era sorprendentemente ligera. En su superficie había grabados símbolos similares a los del diario. La cerradura era un mecanismo complejo que parecía requerir algún tipo de llave especial. Informé del hallazgo a mi supervisor. Vino personalmente a examinarla, acompañado por un anciano que nunca había visto antes, vestido con ropas eclesiásticas sencillas pero con una pequeña cruz roja bordada en el pecho. No debe ser abierta, sentenció el anciano después de estudiar los símbolos. Continuarás catalogando el resto de documentos, pero esta caja será trasladada. No pude evitar preguntar, ¿qué contiene? La mirada que intercambiaron mi supervisor y el anciano fue suficiente respuesta. Había tocado un tema prohibido. Historia, respondió finalmente el anciano. Historia que es mejor dejar en el pasado. Esa misma tarde, 2 hombres con sotanas negras vinieron a llevarse la caja. Observé cómo la manipulaban con extrema cautela, usando guantes gruesos y murmurando lo que parecían ser oraciones en latín. Aquella noche el sueño volvió, pero esta vez la figura encapuchada estaba más cerca. Podía ver detalles de su vestimenta, antigua, ceremonial, con símbolos bordados idénticos a los de la caja. Y bajo la capucha, un vacío oscuro donde debería estar su rostro. Has tocado lo que no deberías, dijo en un susurro que sonaba como varias voces hablando a la vez. Ahora eres parte del secreto. Los días siguientes continué con mi trabajo, pero algo había cambiado. Notaba una presencia en aquella habitación, como si alguien, o algo, observara por encima de mi hombro. En varias ocasiones me giré bruscamente, convencido de haber visto movimiento por el rabillo del ojo. Pero siempre estaba solo. Encontré más referencias a los artefactos en otros documentos. Cartas crípticas entre cardenales mencionando el contenedor y su inquilino. Un registro médico de monjes afectados por visiones y estigmas después del contacto con las reliquias prohibidas. Una lista de nombres tachados, cuyo título era simplemente Custodes Secretorum, Guardianes de los Secretos. Y luego, el dibujo. Antes de seguir con la historia, recuerda suscribirte a este canal, y comenta tu peor experiencia paranormal en los comentarios, queremos escucharla. Seguimos. Estaba en un sobresellado con cera negra, oculto entre las páginas de un texto aparentemente inocuo sobre procedimientos litúrgicos. Representaba una criatura que no podía ser real, parcialmente humanoide pero con extremidades adicionales, piel que parecía a la vez orgánica y mineral, y múltiples rostros fusionados en su cabeza, todos con expresiones de agonía. Al pie del dibujo, una inscripción, lo que vimos en la cámara bajo el templo pagano. Lo que trajimos con nosotros. Lo que nunca debe despertar. Esa noche, mi sueño cambió. Ya no estaba en un pasillo sino en una cámara circular con paredes de piedra negra pulida que reflejaban mi imagen de forma distorsionada. En el centro había un altar y sobre él, la caja de metal. Estaba abierta. Y de su interior emanaba una luz verdosa que se movía como si estuviera viva. La figura encapuchada estaba de pie junto al altar. Esta vez se quitó la capucha. No tenía rostro, solo una superficie lisa como de mármol. Y entonces, esa superficie comenzó a agrietarse, formando una boca que se extendía de oreja a oreja. Todos los que conocen el secreto se convierten en sus guardianes, dijo con aquella voz múltiple. O en sus sirvientes. Me desperté gritando.
Mi habitación estaba a oscuras excepto por un débil resplandor verdoso que parecía venir de las paredes. Cuando encendí la luz, desapareció. Al día siguiente, solicité hablar con mi supervisor. Le mostré lo que había encontrado y le expresé mi preocupación. ¿Qué eran exactamente estos artefactos? ¿Dónde estaban ahora? ¿Por qué tanto secretismo? Me escuchó en silencio, su rostro cada vez más pálido. Finalmente suspiró profundamente. «Has encontrado más de lo que esperábamos», dijo con voz cansada. «Tendré que informar a mis superiores». Esa tarde me presentaron al anciano de la Cruz Roja nuevamente. Esta vez me condujo a una pequeña capilla privada en un área restringida del complejo. Allí me explicó que pertenecía a una orden muy antigua dentro de la iglesia. Una orden dedicada a contener y estudiar ciertos objetos problemáticos que representaban tanto maravillas como peligros para la fe. A lo largo de los siglos, me explicó, la iglesia ha recolectado objetos que desafían la comprensión humana. Algunos divinos, otros, de origen menos claro. Los artefactos que mencionan tus documentos fueron traídos durante las cruzadas. Provienen de un templo más antiguo que la cristiandad misma. ¿Qué son exactamente?, pregunté. No lo sabemos con certeza. Exhiben propiedades que contradicen las leyes naturales. Y parecen ejercer una influencia en quienes permanecen cerca de ellos durante mucho tiempo. Influencia que se manifiesta en sueños primero. Visiones después. Mi sangre se heló. Le conté sobre mis sueños, sobre la figura encapuchada, sobre la luz verdosa. El anciano asintió gravemente. Ya has sido marcado. El conocimiento es contagioso. Ahora tienes dos opciones, unirte a nosotros como guardián, o... Dejó la frase sin terminar, pero su mirada comunicaba claramente la alternativa. No era realmente una elección. Al día siguiente fui trasladado a otro sector. Ya no trabajaría catalogando documentos históricos ordinarios. Mi nueva tarea sería transcribir y digitalizar textos relacionados con lo que ahora llamaban los artilugios. Textos que jamás verían la luz pública. Mi nuevo supervisor, un sacerdote de mediana edad con ojos que parecían haber visto demasiado, me explicó las reglas: nunca trabajar después del anochecer, nunca llevar documentos fuera de las salas seguras, nunca discutir el contenido con nadie que no llevara la Cruz Roja. Los sueños continuarán, me advirtió. Eventualmente aprenderás a bloquearlos. O a interpretarlos. Durante los siguientes meses, descubrí que los artefactos no eran los únicos secretos guardados en las profundidades. Había registros de milagros nunca reconocidos oficialmente porque eran demasiado perturbadores. Testimonios de santos que hablaban de encuentros con seres que no encajaban en ninguna categoría angelical conocida. Investigaciones sobre estigmas que no correspondían con las heridas tradicionales de Cristo, sino con patrones geométricos imposibles. Y lo más inquietante, evidencia de que algunos de estos fenómenos se estaban intensificando en épocas recientes. Un año después de mi incorporación al Departamento Especial, como lo llamábamos eufemísticamente, ocurrió el incidente. Uno de mis colegas, un lingüista especializado en idiomas prebabilónicos, fue encontrado en su habitación en un estado catatónico. Había cubierto todas las paredes con símbolos idénticos a los de la caja metálica, escritos con su propia sangre. Lo trasladaron a una instalación especial. Nunca volvimos a hablar de él. Fue entonces cuando decidí que necesitaba saber más. Si iba a ser parte de esto, si iba a poner en riesgo mi cordura, al menos quería entender qué estaba protegiendo exactamente. Una noche, después de que todos se hubieran retirado, usé la llave que había duplicado en secreto y regresé a los archivos. Buscaba un documento específico que había visto mencionado en varias referencias cruzadas, el testimonio final del hermano. Lo encontré oculto en un compartimento secreto dentro de un viejo confesionario que servía como mueble decorativo. Era un fino rollo de pergamino protegido dentro de un tubo de cristal sellado con cera. El texto estaba escrito con una caligrafía frenética, casi ilegible en partes. Era una continuación del diario que había encontrado inicialmente. El autor describía lo que había ocurrido después del regreso de la expedición.
Hemos traído algo con nosotros. Algo que no duerme. Algo que susurra verdades que ningún hombre debería conocer. Los artefactos son meramente su prisión, no reliquias en sí mismas. Lo que contienen es mucho más antiguo que cualquier religión terrenal. Lo llamaron Dios una vez, en tierras lejanas. Pero ningún Dios verdadero provoca tal horror en las almas de los hombres. 3 de mis hermanos se han quitado la vida esta semana. Decían que era la única forma de silenciar las voces. Otros 2 han sido confinados después de intentar abrir las cajas durante la noche. Hablaban de liberar la verdad. Sus ojos ya no parecen humanos. El Papa ha ordenado que los artefactos sean sellados en las catacumbas más profundas. Ha creado una orden nueva, custodios que vigilarán por siempre lo que hemos traído. Hombres y mujeres que sacrificarán sus vidas, y posiblemente sus almas, para mantener contenido el secreto. Porque hemos comprendido lo que contienen realmente las cajas, un conocimiento que destruye la fe. Una verdad que contradice todo lo que la Iglesia enseña. Si los fieles supieran lo que nosotros sabemos ahora. El texto se interrumpía abruptamente con una mancha de tinta, como si alguien hubiera arrancado la pluma de las manos del escritor. Mientras leía estas palabras, sentí una presencia a mi espalda. Me giré lentamente, convencido de que encontraría a la figura encapuchada de mis sueños. Pero era el anciano de la Cruz Roja. «Has ido demasiado lejos», dijo con voz triste. «¿Qué contienen realmente esas cajas?», pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «¿Qué es tan peligroso que debe permanecer oculto para siempre?». El anciano se acercó lentamente, tomó el pergamino de mis manos y lo guardó cuidadosamente. «No son objetos», respondió finalmente. «Son ventanas. Ventanas a un lugar que no debería existir. Un lugar que contradice todo lo que creemos sobre la creación, sobre Dios, sobre la naturaleza del alma humana». ¿Son demonios entonces? Ojalá fueran tan simples como demonios, suspiró. Los demonios tienen un lugar en nuestra cosmología. Entendemos su propósito. Esto es diferente. Imagina descubrir que todo lo que has creído, todo lo que da sentido y estructura a la vida humana, no es más que una pequeña isla de ignorancia en un océano de verdades inconcebibles. Me miró directamente a los ojos. ¿Crees que la fe sobreviviría a tal revelación? No tuve respuesta. Por eso los protegemos, continuó. No protegemos a la humanidad de los artefactos. Protegemos a la humanidad de la verdad. Esa noche tuve el sueño más vívido hasta entonces. La figura me llevó a través de puertas interminables, descendiendo cada vez más profundo. Finalmente llegamos a una cámara gigantesca excavada en roca negra. En su centro no había un altar, sino un pozo cuyo fondo no podía verse. Alrededor del pozo había 7 cajas idénticas a la que había visto, dispuestas en un patrón geométrico preciso. Todas estaban cerradas excepto una. 6 permanecen selladas, dijo la figura. Pero una fue abierta hace mucho tiempo. Su contenido ya está entre ustedes, madurando lentamente. Se quitó la capucha. Esta vez pude ver su rostro, o más bien, rostros. Docenas de ellos, superpuestos, cambiando constantemente. Algunos humanos, otros, no tanto. La fe es la última barrera, dijo con aquella voz múltiple. Cuando caiga, regresaremos. Desperté con un grito ahogado. En la pared frente a mi cama, visible solo por un momento antes de desvanecerse, estaban los mismos símbolos de la caja, brillando con luz verdosa. Al día siguiente, solicité una audiencia privada con el anciano. Le conté mi sueño, cada detalle. Mientras hablaba, noté que su rostro palidecía cada vez más. 7 cajas, murmuró. Siempre hemos creído que eran 6. Esa tarde fui ordenado oficialmente en la Orden de la Cruz Roja. Ya no era simplemente un archivista, sino un guardián. Uno de los pocos que conocen la verdadera función de ciertos sectores del complejo. Que saben que bajo los cimientos más antiguos hay cámaras que no aparecen en ningún plano oficial. Que hay puertas que siempre deben permanecer cerradas.
Han pasado 5 años desde entonces. Los sueños no han cesado, pero he aprendido a vivir con ellos. A veces creo que son mensajes. Otras, temo que sean intentos de corromper mi razón. Mi trabajo ahora consiste en analizar informes de todo el mundo. Buscamos patrones, apariciones inexplicables, manuscritos que reproducen espontáneamente ciertos símbolos, personas que hablan en lenguas desconocidas durante estados de trance. Cualquier signo de que lo que está contenido en las cajas esté encontrando otras vías para infiltrarse en nuestro mundo. Y los signos están aumentando. El anciano falleció el invierno pasado. En su lecho de muerte me confesó algo que me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Las cajas no contienen la verdad completa. Son solo fragmentos. Piezas de un rompecabezas que nunca debe completarse. Pero hay fuerzas en este mundo, algunas dentro de la propia Iglesia, que creen que la verdad debe ser conocida, sin importar el costo. A veces, durante mis rondas nocturnas por los niveles más profundos, escucho susurros detrás de puertas selladas hace siglos. Voces que hablan en docenas de idiomas a la vez. Y en ocasiones, cuando paso junto a ciertas paredes antiguas, juraría que siento algo del otro lado. Algo que percibe mi presencia y reacciona a ella. No sé si somos guardianes o carceleros. Si lo que mantenemos encerrado es una amenaza o simplemente una verdad para la que la humanidad no está preparada. Lo único que sé con certeza es que los muros entre dimensiones se están adelgazando. Los sellos antiguos se debilitan. Y en mis sueños, la figura encapuchada está cada vez más cerca. Ya no habla en acertijos, sino con urgencia creciente. La séptima caja ya está abierta. La puerta ya está entreabierta. Es solo cuestión de tiempo. Y lo más aterrador de todo, he comenzado a encontrar símbolos en mis propios escritos. Símbolos que no recuerdo haber trazado. Como si algo más estuviera usando mi mano mientras trabajo. Como si algo estuviera intentando comunicarse a través de mí. A veces me pregunto, ¿y si los guardianes somos simplemente parte del plan? ¿Y si nuestros esfuerzos por contener lo que hay en esas cajas es exactamente lo que sea que hay dentro quiere que hagamos? La verdadera pregunta que me atormenta cada noche mientras intento en vano conciliar el sueño, ¿y si no estamos protegiendo a la humanidad del horror? ¿Sino al horror de la humanidad?